Bienvenido al curso de FL Studio Mobile. En esta clase vamos a aprender a utilizar otro sintetizador que es el 3X Oscillator, que lo tenemos por aquí. Ok, vamos a insertarlo y como podemos ver desde el inicio ya nos está dando algunos presets que podemos utilizar, pero vamos a ver entonces cómo lo podemos utilizar. El 3X Oscillator es esta herramienta que tenemos por aquí con varias pestañas que las vamos a conocer una por una, no se preocupen, les voy a explicar qué es lo que hace. La principal ventana es esta que tenemos aquí, la pestaña de osciladores, y es que el nombre lo dice, es un instrumento que tiene 3 osciladores, los cuales tienen los mismos controles. Voy a seleccionar un sonido que sea un poquito más plano, más habitual. Okay, algo más o menos como esto. Y primero, ¿cómo funciona? Cada una de estas pestañas tenemos la opción de seleccionar una forma de onda. Si tocamos aquí, vamos a poder ver cuáles son esos osciladores. Tenemos la onda senoidal. Okay, luego tenemos la onda triangular, cuadrada, diente de sierra. Tenemos también esta que es la análoga, que es una combinación entre diente de sierra y la cuadrada, ruido blanco. Y una de las más potentes es el custom o personalizado. Es decir, podemos seleccionar formas de onda diferentes, aparte de las que ya trae de forma predeterminada. Por ejemplo, vamos a seleccionar el diente de sierra suave. Okay, que suena un poquito más analógico. Voy a utilizar esta herramienta de análisis para que puedan tener un poquito de retroalimentación visual. Ok, el primer botón que tenemos por acá, bueno, voy a seleccionar un diente de sierra. Ok, el primero que tenemos por acá es simplemente para invertir la fase. Cuando se invierte la fase, a veces se consigue un sonido ligeramente distinto. A veces más lleno, a veces más brillante. Ok, simplemente pruébenlo aquí, cómo suena. Pero tengan cuidado también de cómo se combina con los otros osciladores para que no vaya a haber algún problema de cancelación de fase. Luego tenemos este que dice Free Run. Esto lo que va a hacer es que cuando yo oprimo una tecla, me está generando el tono y siempre comienza la fase desde el inicio, ¿okay? Desde el principio de la forma de onda. Pero si yo le pongo Free Run, va a estar oscilando de forma libre, es decir que la fase va a ser, podría decirse que aleatoria. Con esto ya también puedo seleccionar en qué posición de la fase quiero que comience mi oscilación y lo puedo desafinar. Luego tenemos este que dice Chorus, esto es el pitch, ¿ok? Podemos moverlo en semitonos, arriba y abajo, podemos bajar hasta 2 octavas o subir 2 octavas. Luego tenemos el Fine Tune, que este es solamente para subir 100 céntimos hacia abajo o 100 céntimos hacia arriba, es decir, un semitono hacia abajo o hacia arriba. Es la afinación suave. Luego tenemos el panorama, el nombre lo dice, podemos hacer que suene del lado izquierdo o del lado derecho. Y este control lo que va a hacer es que la fase del lado izquierdo y del lado derecho sea distinta, lo que nos va a empezar a generar campo estéreo. Lo podemos ver aquí. Esos controles los vamos a ver prácticamente igual para el oscilador 2, pero hay una pequeña diferencia y es este control que vemos aquí, porque si nos fijamos tiene un nombre diferente. Eso es porque este control es global para los 3 osciladores, la amplitud estéreo, y el oscilador 1 siempre está encendido, siempre lo vamos a estar escuchando, pero el oscilador 2 y el oscilador 3 podemos cambiar su volumen, ¿ok? Lo podemos escuchar o no. Por ejemplo, aquí estoy escuchando únicamente el oscilador 1 y aquí yo puedo subirle para que comencemos a escuchar el oscilador número 2 o escuchar el oscilador número 3. Y este es otro de los botones adicionales que podemos ver y esto es amplitud modulada. Esto significa que yo puedo utilizar al oscilador número 3 como una fuente de modulación de amplitud modulada para que module al número 1. Voy a poner 2 ondas senoidales para que lo puedan ver. Y aquí, en lugar de que esto signifique volumen del oscilador, es la cantidad de modulación.
Por ejemplo, lo voy a poner ahora mucho más arriba. Y esto suena diferente que si lo apago. Muy bien, sería la cantidad de modulación. Y este botoncito es para todo el instrumento si es que queremos que sea de mayor calidad. Esto lo vamos a notar principalmente con algunos sonidos que tienen muchos armónicos, como por ejemplo el diente de sierra. Es mucho más limpio cuando tengo el modo de alta calidad o High Quality HQ activado. Así que principalmente vamos a utilizar esta pestaña para generar nuestro timbre y combinar los osciladores. Y todas las pestañas que vienen después son para moldear ese timbre. Así que vamos a seleccionar, por ejemplo, dos dientes de sierra. Vamos a dejarlos que queden más o menos dentro del mismo coarse pitch. Ok, por ejemplo, ahí. Y vamos a desafinarlo un poquito. También aquí, junto con el número 3, vamos a dejar el nivel de mezcla por ahí. Y jugar un poquito nada más con el panorama. Ok, y ya tengo ahí un sonido básico. Vamos a pasar hacia acá. Y aquí vamos a ver que tenemos el panorama, el volumen, el corte del filtro. Tenemos la resonancia de un filtro. Podemos cambiar el pitch. Aquí ya está los controles del filtro y algunos controles misceláneos. Primero, el panorama. En el panorama nosotros podemos activar un LFO para controlar el panorama. Okay, aquí yo puedo poner la cantidad de modulación del panorama, la velocidad, el ataque, es decir, si queremos que la modulación se vaya aplicando poco a poco. Pueden ver que comienza a sonar y después de un rato se va haciendo notorio el efecto de panorama. O si lo ponemos hasta abajo, comienza de inmediato. O también podemos poner un delay, un atraso. Suena normal y después de un rato se activa el LFO. Y aquí podemos seleccionar el tipo, ¿okay?, de LFO que queremos. Senoidal, triangular. Aquí esto se va a notar más si cambio la velocidad, para que lo puedan ver la forma de onda, triangular, senoidal o cuadrada. También podemos hacer que el LFO esté oscilando de forma global, es decir, si yo, por ejemplo, lo pongo así y eso está apagado, cuando yo primo la nota comienza siempre aquí, sube y baja. Pero si yo lo pongo global, esto está sucediendo siempre en segundo plano. Y hasta que yo primo la nota, me voy a dar cuenta en qué parte de la oscilación va. Como pueden ver, a veces suena a la izquierda, a veces suena a la derecha, pero si yo lo pongo apagado, siempre comienza del lado derecho. Y aquí podemos seleccionar para que el LFO vaya, es decir, la velocidad, vaya con sincronización al tempo, en lugar de que sea una sincronización o un movimiento libre en milisegundos. En la segunda pestaña ahora tenemos el control del volumen. Podemos hacerlo mediante una envolvente o un LFO. De hecho, podemos usar también los dos. ¿Ok? En el caso del panorama solamente teníamos el LFO, pero para el volumen tenemos la envolvente y el LFO. Si estamos hablando del LFO, son exactamente los mismos controles. Que yo puedo activarlo y puedo hacer que suba y que baje de volumen constantemente. Voy a desactivar el panorama. Ok, son los mismos controles que el que acabamos de ver. Por ejemplo, puedo hacer que suba y baje de volumen. Ok, pero voy a dejar desactivado el LFO y nos vamos a enfocar en la envolvente de volumen. Para la envolvente de volumen nosotros podemos activarla, ok, o desactivarla. Como pueden ver, los puntos se llenan cuando está activo. También podemos hacer que la envolvente vaya sincronizada al tempo. Y vamos a ver los controles. Lo más básico es el ataque. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo queremos que el sonido tarde en empezar? Está comenzando suavemente. Luego tenemos el hold. ¿Cuánto tiempo va a estar el sonido en el volumen máximo? Y después de que termine el volumen máximo, comienza a caer el decay hacia el punto de sustain, que es este que tenemos por acá. ¿Okay? Por ejemplo, yo podría hacer algo más o menos como esto. Llega, se sostiene y luego cae hacia el punto de sustain.
Y cuando suelto la nota, cuando se acaba la nota, cuánto tiempo tarda en llegar al silencio. Eso es el release. Y el delay solamente es un atraso en la envolvente. Yo puedo oprimir la nota y tarda en comenzar a ejecutar la envolvente. Y con esto podemos controlar la tensión del ataque, del decay y del release para tener diferentes curvaturas. ¿Okay? Vamos a dejar todo en sus valores predeterminados para poderlo escuchar así. La siguiente pestaña es la del corte del filtro y la resonancia. Y estos controles son muy similares a los del volumen. De hecho, pueden ver que tienen envolventes y LFO. Exactamente igual para el corte del filtro. Y lo único que está cambiando es este control que aparece aquí, tanto para el corte y como la resonancia. Eso es porque puedo seleccionar la cantidad de envolvente. ¿Okay? Es como el amount del LFO, solo que aquí se aplica al envolvente. Por ejemplo, aquí yo puedo dibujar un envolvente de este tipo. Y ahí está la cantidad. Yo puedo ponerle más. O puedo apagarla. Ahí no se está aplicando el envolvente, o lo puedo hacer inverso. Okay, que aquí en lugar de abrirse y luego cerrarse, hace al revés. Primero se cierra y luego se abre. Okay, es como si el envolvente la estuviera haciendo en espejo. Y lo mismo para la resonancia. Okay, son exactamente los mismos controles en ambas pestañas. Y el pitch también. Podemos controlar el pitch. Podemos hacer que suba y que baje. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un poquito de amount. Vamos a darle más ataque y escuchemos. Hay que encenderlo. Ok. Tenemos el filtro, tenemos el corte del filtro y la resonancia. Y aquí podemos seleccionar entre diferentes tipos de filtro. Los que dicen LP son low pass o paso bajo. Tenemos estos dos. Aquí hay estos tres también. ¿Ok? Y tenemos también este que es un filtro paso banda. Y tenemos un filtro paso alto. Por último tenemos la pestaña de misceláneos, lo cual también tiene sus propias pestañas. Está un poquito largo aquí la explicación. Y podemos cambiar la polifonía. Por ejemplo, yo puedo seleccionar que tal vez no quiera hacer acordes. Por ejemplo, yo pongo una polifonía de 1 y no importa si yo quiero oprimir varias notas al mismo tiempo. No puedo hacer el acorde. Ok, tendré yo que ponerle aquí más polifonía para que me permita hacer el acorde. Luego tenemos este que es el slide, es decir, un movimiento para conectar dos notas, que esto únicamente funciona si tenemos ya sea el portamento o el modo monofónico activo. Voy a subirlo. Ok, el modo monofónico, de nueva cuenta no puedo hacer acordes, solamente una nota al mismo tiempo. Pero suena diferente a cuando solamente tenemos una polifonía, porque en ese caso se cortaba el sonido. Y con este lo que hace es que los enlaza. Y el portamento también hace lo mismo. Cuando oprimo una nueva nota, desde la última que oprimí hace un deslizamiento. Aunque no sea monofónico, puedo hacer un acorde, de hecho. Luego tenemos el gate, es decir, es como si fuera una especie de corte. Ok, está cortando el sonido antes de tiempo. Muy bien, es como si fuera una especie de envolvente por encima de lo que ya tenemos hecho. Luego tenemos que son los niveles. Es decir, puedo ajustar el panorama de todo el sonido, porque aquí era por oscilador y aquí lo puedo hacer ya para todo el sonido. Y también puedo cambiar los valores del corte y de la resonancia del filtro. Tenemos también aquí si queremos que el sonido sea sensible al velocity. Esto significa que el velocity
Ok, ¿cuánto está cambiando, no? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí, si yo pongo el panorama al 100%, el velocity más bajo suena del lado izquierdo. Y el velocity más alto suena del lado derecho. Ok, lo voy a dejar apagado. Este de por sí es la sensibilidad al velocity, al volumen. Y también podemos hacer que tanto la resonancia como, perdón, la resonancia y el corte del filtro varíen según el velocity. Aquí, como lo puse al revés, a un menor velocity, el filtro suena abierto. Pero si sube el velocity, el filtro se cierra. También lo puedo hacer en la dirección opuesta. Lo mismo para la resonancia. Y de este lado es al revés. En lugar de que dependa del velocity, va a depender de cuál nota está suprimiendo. Ok, aquí por ejemplo estoy seleccionando que el centro sea la nota de C5. Y por ejemplo, todo lo que esté por debajo de C5, puedo hacer que sea, ok, a un panorama inverso. Ok, o al revés, ¿no? Todo lo que esté por arriba de C5 suena hacia un lado. Y por debajo al lado opuesto. Y lo mismo el corte. Puedo hacer que todo lo que esté por arriba de C5 se abra más el filtro y lo que esté por debajo cierre más el filtro. Y lo mismo la resonancia. La tercera pestaña que tenemos aquí es el arpegiador. Si yo lo enciendo, puedo ver aquí los diferentes modos. Que cuando yo tenga dos o más notas tocadas al mismo tiempo, automáticamente esté haciendo un arpegiador. Con esto puedo recortar la duración de las notas. Con esto es la velocidad del arpegio. Puedo cambiar la duración en octavas. Y el repeat lo que hace es, dentro del arpegio, cuántas veces queremos que se repita cada nota. Por ejemplo, aquí. Y aquí puedo hacer que, por ejemplo, cada nota de ese arpegio se repita 3 veces. Puedo hacer que haya un slide entre cada nota del arpegio. Y también puedo hacer que el arpegio, en lugar de que lo haga sobre una nota, o el arpegio que yo haya dibujado en el piano roll, que al oprimir una sola nota, me haga el arpegio completo. Es bastante útil para que no tengas que dibujarlo todo manualmente dentro del piano roll. La cuarta pestaña es para crear un eco. En este caso no es como un delay normal, sino que te genera la voz tal cual. Ok, vamos a ver, por ejemplo, que si yo le pongo acá la parte de feedback, yo controlo el nivel de volumen. Ok, ahí se repitió 4 veces. Por ejemplo, voy a ponerle que solamente repita 2. Ok, ahí están los 2 ecos. Podemos hacer que los ecos estén filtrados. O tengan diferentes niveles de filtro y de resonancia. También podemos cambiar el panorama de los ecos. Y el pitch. Y también podemos cambiar, obviamente, el tiempo. Okay, esto normalmente va con sincronización al tempo. Y podemos hacer para que sea de modo ping pong. Es decir, que el panorama esté brincando de izquierda a derecha. Y también podemos hacer el fat mode. Es decir, va a aplicar una especie de difusión en los ecos. Y esto sirve para engrosar el sonido. Por ejemplo, si yo pongo varios ecos, que sería 7, esto funcionaría como un unísono. Okay, yo bajaría el tiempo. Podría subir más el feedback. Abro el panorama y cambio un poquito el pitch. También se puede servir para hacer armonías.
que logran cosas bastante interesantes. Y con esto terminamos todos los controles que tiene este sintetizador, que es uno de los más completos, de los que más timbres podemos hacer dentro de FL Studio Mobile. Espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo, te dejo este video que tienes ahora mismo en la pantalla para aprender más de FL Studio Mobile.